Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en esta hora te damos las gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, que este estudio bíblico llene un hueco dentro del conocimiento bíblico y danos oportunidad de asimilarlo, de bajarlo a nuestro corazón y de ponerlo en práctica. Este estudio es algo muy importante que debemos de tener muy en cuenta y conocer. Te doy gracias en esta hora porque tu Santo Espíritu nos va a iluminar y nos va a llenar de conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, anota ahí, a ti que te gusta anotar, la disciplina de la iglesia. Así se llama el estudio de hoy. La disciplina de la iglesia. Mira, todos conocemos esta palabra disciplina, pero hoy la voy a mostrar desde otro ángulo. Mira, la palabra disciplina significa la capacidad de actuar de manera coordinada, ordenada y sistemática, de acuerdo con normas, métodos o códigos establecidos. Implica perseverancia y autocontrol para alcanzar objetivos de forma eficaz. Mira, esa es una explicación que te doy de lo que significa disciplina. Cuando tú fuiste a una escuela, había disciplina desde la primaria, la secundaria, la preparatoria. Si tienes la oportunidad de tener universidad, pues qué bueno. O un doctorado, una maestría, magnífico. Pero todos los lugares que tú visitaste, yo estoy seguro que había disciplina. Nadie hacía lo que quería. Y más si estabas en una escuela militar, pues olvídate. Ahí todavía más disciplina. Esta palabra disciplina en japonés, kundem. Y nada más te doy un dato histórico. Esta palabra es tan fuerte en japonés y en hebreo también. Son muy similares porque en hebreo es musart. En japonés kundem. Y significa corrección, consejo, enseñanza, castigo, reprensión, advertencia, instrucción, restricción, castigo, advertencia o un estate quieto. En griego es, si la gustas anotar porque esta es la palabra original, P-A-I-D-U-O, paideu, pero significa exactamente lo mismo. La marca Yamaha, que hace motos, que hace pianos, que hace instrumentos musicales y equipos de audio de clase mundial, que se consideran de alta fidelidad, dentro de su fábrica, tiene una palabra grande ahí, de un lado, y otra palabra que es kundem, disciplina. Ellos desde que van a hacer un circuito, ahí están haciéndolo con disciplina. Tú vas a hacer esto y pasa tú transistores, tú capacitores, tú pantallas, y todo lo van haciendo en orden, de tal manera que cuando llega el que está checando al final de la lista, ahí están checando los circuitos y todo queda pero perfecto. Por eso es que esos equipos Yamaha de audio sobrepasan a todos los demás audios, porque esta palabra para ellos la hacen realidad. Kundem, disciplina, en griego, paideu. Tú acuérdate de esa palabra, porque de esa va a estar resonando. La disciplina es la observancia de las reglas de conducta y funcionamiento interno establecidas jerárquicamente. Aquí ya te agrega jerarquías para una organización, para sus miembros, así como la sanción de las inobservancias de la misma. Hay sanciones. Aquel que no observa las reglas inmediatamente se le pone aparte o se le llama la atención. Esa es la idea. Puede suceder esto, que en algún momento dado algún hermano en la fe se desviará de la comunión con los creyentes y se encontrará atrapado por algún pecado. Lejos de que tú veas la disciplina como algo vergonzoso, te debe dar gusto, ya sea que te disciplinen los pastores o que te discipline el mismo Dios, porque hay disciplina divina, porque entonces eres tratado como hijo y no como bastardo. Eso es muy importante, porque si estás pasando por ahí una disciplina
como te lo dije antes, del pastor o de parte de Dios, entonces gracias, porque entonces eres hijo. Aquel que se desvía en la iglesia y que no le pasa nada, ese sí debe de temblar, porque entonces no está siendo considerado hijo de Dios o hija de Dios. Ya sea por descuido, puedes caer por descuido o por haber caído en alguna trampa del enemigo o por ignorancia, sea de manera voluntaria o por voluntad propia. Si estás allí en un pecado, entonces lo más seguro es que vayas a ser disciplinado, no te vas a escapar. Y entonces se hace necesario, a efecto de guardar la santidad de la iglesia, en concreto es con los pastores que busquen de manera amorosa y activa el arrepentimiento genuino de ese creyente, sea hombre o mujer, que sea descarriado. Si alguien ve, algún hermano puede ver que alguien está equivocado en algo, ese hermano está autorizado uno a uno a buscar al hermano y decirle, hermano, mire, yo veo esto en usted y estoy orando por usted y le pido de la manera más atenta que corrija esta irregularidad que usted está haciendo, porque esto daña a la iglesia, daña la santidad de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Una manzana podrida, tú la dejas allí en un lugar donde hay mucha fruta y esa manzana podrida empieza a corroer a todas las demás frutas y de repente cuando tú piensas que puede tardar esa fruta más, resulta que no, porque ya todas empiezan a podrirse. Y eso es lo que pasa en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que no quiere Cristo que suceda dentro de nosotros. Por eso se hace necesaria la disciplina de la iglesia. ¿Hay creyentes descarriados? Sí, sí los hay. Los pastores en conjunto, líderes amorosos del rebaño, que aman a las ovejas y que desean presentarlas a Cristo sanas, limpias, crecidas, y que son responsables delante de Dios de todo su bien espiritual y que no quieren permitir que ninguna se pierda. ¿Quiénes son los principales que deben estar cuidando a las ovejas? Los líderes, los pastores y los diáconos, ambos en conjunto. Pero tú también como creyente normal, si tú ves que alguien está haciendo algo que no es correcto, que no es bíblico, entonces tienes todo el derecho de ir con el hermano y decirle a solas que está mal. Tienes todo el derecho. No necesitas ser un pastor o necesitas ser un diácono. Lo que sí necesitas es, tú que vas a amonestar al hermano, sí debes andar online. Porque de otra manera, ¿cómo? ¿Con qué? Porque somos muy fáciles para decir, para apuntar, para juzgar, para criticar, pero nunca nos vemos en un espejo y decimos, ah, caray, yo me veo de una manera, pero en realidad soy otra persona. Entonces, es muy importante, eso sí, que si tú vas a amonestar a alguien, primero revisa tu vida. No sea que tú estés peor que aquella persona que estés amonestando. Y entonces mejor corrígete tú primero y después ve y amonesta al hermano. Porque de otra manera no puede ser posible. Si alguna quiere salirse del redil, alguna oveja, los pastores la buscarán. Y esto se logra, bueno, habrá gozo en la tierra y en el cielo. Y aquí hago ahí una pausa. ¿Qué es lo que hace el pastor? Bueno, el pastor va y habla con la persona, le invita a un buen proceder, a que corrija, incluso puede ir a su casa y si esa persona acepta, bueno, entonces hay gozo aquí en la tierra, en toda la iglesia, y hay gozo también en el cielo. Anota esta cita, Lucas 15, 3, 7. Anótala. Entonces él le refirió esta parábola. Tú sabes que una parábola es una forma de lenguaje figurado, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejará las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, mira ahí. Y al llegar a casa se reúne a sus amigos vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Más adelante vamos a ver que hay un tono, hay una forma, hay un método para hablarle a la persona. No puedes llegar sintiéndote ahí que eres, no sé, Isaías o Jeremías o no sé, ahí que eres un superdotado como crecido en la fe, en demasía, y que veas con humillación a la persona que te acercas a amonestar. No puedes hacer eso, porque tú también eres sujeto a debilidad. En cualquier momento puedes caer. ¿Quién te garantiza que el día de mañana no caigas? Dime, ¿quién? La iglesia toda también buscará restaurar en amor a los creyentes descarriados. Y es por medio de la enseñanza bíblica que el proceso de disciplina será aplicado. No es algo que se hace por votación, no es algo que se hace por emoción o por rabia. Debe de haber un amor verdadero y genuino por la persona que está descarriada y hay que orar por él, hay que interceder por él. Incluso antes de hablar, tú tienes que preparar el terreno si le vas a hablar. No puedes llegar ahí con toda esa bibliota grandota que tienes y casi le das ahí en la cabeza sus coscorrones y póngase bien, hermano o hermana. No, no puedes hacer eso. Tienes que orar, preparar el terreno y acercarte muy amorosamente, que Dios te dé el momento oportuno para que tú le hables a ese hermano o a esa hermana. Cristo explica a los discípulos cómo responder ante un hermano o hermana en la fe que vive en pecado. Estos principios deben de regir a los que guían el cuerpo del Señor, tanto arriba como abajo, al momento de implementar el exhorto o la corrección o la disciplina total en la iglesia de hoy. Lo contrario, ¿qué crees? Hay muchas iglesias que no conocen la disciplina, hacen lo que quieren, no hay un orden, porque si desde la cabeza hay un desorden, toda la iglesia está destruida, porque así como es la cabeza, así está todo el cuerpo. Y entonces tú vas a encontrar iglesias donde ni siquiera conocen esta doctrina y esta enseñanza. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Y entonces, ¿qué pasa en algunas iglesias? No quiero juzgar ni criticar porque no soy nadie. Pero, ¿qué pasa en la iglesia católica? Ahí entran marihuanos, traficantes, drogadictos, homosexuales, lesbianas, entra quien quiera y no les dicen absolutamente nada. Nada, aquí se trata nada más de echen las limosnas, lo de su vida no nos interesa. No nos interesa su santidad ni que crezcan espiritualmente. Nos interesa nada más que entren. Incluso toleran la idolatría y lo acabamos de ver. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero imagínate en el día del juicio a esos líderes que van a ser señalados y que van a decirle, todos esos feligreses que están ahí en el Hades, ustedes, sacerdotes, no nos enseñaron absolutamente nada y mucho menos nos disciplinaron. Hay un propósito en la disciplina. ¿Cuál es el propósito? Consiste en la restauración espiritual de los miembros caídos, así como el consecuente fortalecimiento de la iglesia y la glorificación de Dios el Padre. No se hace por mis pistolas, no se hace por emoción, se hace porque hay que fortalecer a la iglesia y hay que glorificar a Dios con nuestra vida. Por eso se hace. Porque sí debe haber una división entre un hermano evangélico que es creyente, crecido, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal, y una persona que no conoce a Dios, pues hay una diferencia muy grande. Esa es la diferencia, que nosotros no somos iguales. Hay gente que hasta nos dice, a mí me lo han dicho, dice, lo que pasa es que a ti ya te lavaron el cerebro y además eres un ignorante, eres un borrego. Fíjate nada más. Y no es así. A lo mejor hay cristianos que no oran, que no estudian, que no memorizan, estoy de acuerdo. Y hay unos que están en ese proceso en que obedecen y no obedecen, estoy de acuerdo. Pero si tú ya tienes 5 o 10 o 7, 8 o 9 años y todavía no creces, entonces sí hay un problema que tienes tú ahí. ¿Por qué no has crecido? ¿Por qué no has crecido?
Si ya llevas tantos años, hay gente que lleva hasta 30 años en las iglesias, híjole, la verdad parece que acaba de entrar porque no saben nada, ni repasan, ni estudian, ni memorizan. Regreso, estoy hablando de los propósitos. Es cuando un creyente que está desviado de la fe ha pecado, entonces es exhortado y reprendido y éste se arrepiente de su pecado dejándolo por completo. Se trata de dejar esos pecados persistentes. ¿Cuántos pecados persistentes todavía tenemos? Cada quien haga su cuenta, ¿eh? Yo no soy nadie, pero el Espíritu Santo que mora en ti, Él te va a redarguir, te va a decir, tienes que corregir por lo menos 4 o 5 cosas. Entre ellas la puntualidad que te acabo de decir, porque ahí está la puntualidad. Entonces, si la persona se arrepiente y deja su pecado por completo, es perdonado y recuperado de nuevo a la comunión con la iglesia y con su cabeza que es Cristo. También ese es el propósito. Que otra vez se vuelva a reconciliar y que regrese al cuerpo. No se trata de señalar y echar al hermano por hechos sutiles e irreverentes o muy pequeños. Aquí se habla de estar en un verdadero pecado. Mira, hay personas que no se han casado, hay personas que viven en unión libre y van a las iglesias y no les dicen nada. Hay personas que todavía tienen ahí adicciones o tienen costumbres que no deben ya estar ahí y persisten y nadie les dice nada y tampoco quieren corregir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Alguien tiene que decirles algo, porque si no, entonces, ¿qué? ¿Somos iguales que allá, que la competencia? ¿O qué? ¿O hay diferencia? Tampoco es autoalimentar la autojustificación de los que disciplinan, así como mucho menos avergonzar o ejercer autoridad y poder de una manera que no es bíblica. Se trata de restaurar al que lo necesita hacia la santidad y restablecerle en su relación personal con Jesús, como dije antes. Al final eso es, queremos recuperarlo. No somos nadie para juzgar, para criticar. Sí podemos exhortarle y decir, hermano, corrija, corrija, corrija. Cuando un verdadero hijo de Dios se extravía, se pierde un tesoro muy, muy valioso, lo hemos dejado ir. Y no podemos hacer eso porque el valor de un alma es mucho, demasiado. ¿Cuánto vale un alma? Muchísimo. Y la iglesia no debe de contentarse si no la recupera. De hecho, la iglesia debe estar inquieta por aquellos que faltan o que no vienen. Porque entonces, si no notamos que faltan y que no vienen, entonces no los amamos, porque nos importa un cacahuate su vida espiritual. Hay que recuperarlos, porque todos esos nombres están contados para salvación. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y el Señor no va a permitir que tú te vayas. Tú te vas a ir en un acto voluntario, y puede ser que estés en rebelión y hagas lo que quieras, pero tarde o temprano el Señor te va a regresar. Pero ¿cómo te va a regresar? ¿Cómo quieres que te regrese el Señor? ¿Todo apaleado por haber andado allá en el mundial? ¿Por andar haciendo las cosas del mundo cuando aquí hay algo mucho, muy importante? La iglesia se dedicará a amar a los hermanos, recuperándolos y restaurándolos unos a otros. Y este es el verdadero propósito de la restauración. Anota también esta cita, Gálatas 6:1. Apenas estamos entrando en materia, ¿eh? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que es una sorpresa, cuando te agarran con las manos en la masa. Vosotros que sois espirituales, fíjate ahí, otra categoría. Si tú dices que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Mira, cómo te debes acercar. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate todas las características. ¿Sí te das cuenta? Ahí está el propósito. Y ahí está el tono.
Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuánto vale un alma humana? Yo te lo había dicho, Salmo 49, 7, 9, anótala ya en otras predicaciones. Hemos pasado por este pasaje y dice ahí, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, no hay modo de rescatar un alma. Ni con 100 Padres Nuestros, ni con 100 Aves Marías lo vas a poder rescatar. Ni dar a Dios su rescate. ¿Cómo? ¿Cómo lo sacas de ahí del Hades? ¿Cómo? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La única manera es predicarle a las personas que se arrepienten, que sean tocadas por el Espíritu Santo, y entonces sí, a través de Jesucristo pueden ser salvos. Pero que nosotros queramos darle una dádiva a Dios, o una ofrenda, o todo lo que tenemos, o nosotros mismos, como dice San Pablo, yo quisiera salvarlos a todos, y si tuviera que morir lo haría, dice, pero no vale de nada. Aún dando nuestra propia vida, dice que no es posible. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Un alma humana es valiosísima. Y entonces, desde ese punto de vista, imagínate cómo debemos estar orando por toda nuestra familia incrédula. Porque no hay otra manera más que predicándoles. Ahora, el proceso de la disciplina. Está bien, ya vimos algo del tono. Ahora vamos a ver el proceso de la disciplina. Mira, vea Mateo 18, 15, 17. El primer evangelio, Mateo 18, 15, 17. Ahí está la médula. Ahí está lo importante. ¿Ya estás ahí? Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Lo ves? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo o a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esa es la disciplina de la iglesia. Ahí están los parámetros. Y vamos a ver de qué se trata. Paso 1, directamente, paso 1. En un principio es completamente de manera individual, como lo ves ahí. El creyente que exhorta deberá de acudir con el hermano que ya va a ser exhortado por su pecado y confrontarle con un espíritu de amor, de humildad y de mansedumbre. Esta confrontación explica exponerle directamente con su pecado, con la falta que está cometiendo, para que esté consciente de él y hacerle un llamado oportuno a que se arrepienta. Si el hermano se arrepiente como resultado de haber sido confrontado de manera privada uno a uno, es perdonado por Dios y por los hermanos y listo para ser restaurado en la iglesia. Y ahí está el paso 1. Pero acuérdate del tono, cómo debe de ser. Y acuérdate también que debes tú estar limpio. No sea que tú traigas una viga ahí gigantesca, traes ahí un durmiente de los que ponen ahí en las vías, se les llama así durmientes, esos troncos grandes que están ahí, donde pasa el riel, y te estás fijando en el hermano, ay hermano, trae una piedrita ahí en su pestaña, y tú traes aquí una viga gigantesca y no la ves. Entonces, revísate a ti mismo. Paso 2. Pasado un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, mira, de 3 a 6 meses. Ya hablaste con él, ya pasaron 3 o 6 meses. Y si el hermano o la hermana persiste en su pecado y rechaza escuchar a ti, porque lo hiciste de manera personal, el siguiente proceder es tomar a 1 o 2 creyentes para que sea confrontado de nuevo. Entonces tú ya lo vas a llamar, vas a llevar a un hermano o una hermana en la fe,
crecido, por supuesto, y le vas a decir, eh, hermano, ya pasaron 6 meses y vemos que usted no se ha casado y vemos que usted está en pecado, pues le recomendamos que se case con esa persona con la que usted está viviendo en unión libre, porque lo estamos recibiendo aquí en el seno de la iglesia y la iglesia debe de cuidar la santidad de las ovejas. Y nuestro propósito es llevarle otra vez a los pies de Cristo. Esto para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y los testigos están presentes en la palabra que se hable en ese momento, confirmando que el pecado ha sido cometido y que ha sido amonestado apropiadamente y que el tal no se ha arrepentido. Entonces, siguiente paso, ahí se aplica. El hecho de que haya testigos en el exhorto es un medio de protección para el hermano que está en pecado. Fíjate, es una protección para él. Y de igual modo para aquel que amonesta. Los testigos deben de confirmar si el hermano amonestado se ha arrepentido de corazón sincero o por lo contrario, desea permanecer necio en seguir en su pecado porque ama su pecado, siendo indiferente, rebelde e insensato. Fíjate, ya pasaron 6 meses y tú ves que el hermano o la hermana sigue igual, entonces indiferente, rebelde e insensato. Y además ama su pecado. Ya pasaron 6 meses. Este testimonio de varios provee las bases para las acciones a tomar en el futuro, ya que la situación ha sido verificada sin basarse únicamente en el testimonio de una sola persona. Porque dice la Biblia que deben ser 2 o más o 3 testigos para que conste que fueron varios los que exhortaron ahí a la persona. Si se llega a este punto, deberá de existir la esperanza de que los testigos que le han confrontado ahí al hermano no tuviesen que testificar nuevamente en su contra, porque esto es vergonzoso ante todo el resto de la iglesia. Y sí, si ya otra vez te dicen, oiga, ¿sabe qué, hermano? Ahí esto. La reprimenda por parte de muchos testigos hermanos en la fe será suficiente para inducirle de manera voluntaria al cambio que en una primera instancia no causó en su corazón el impacto requerido. A lo mejor, ok, el hermano dijo, pues ya se les olvidó, yo voy a seguir igual. Pues, ¿qué crees? No se nos olvidó. O no se le olvidó al hermano, entonces ya va con testigos y entonces exhortan a este hermano. Pero si el hermano procede al arrepentimiento, entonces es perdonado y restaurado, dando el asunto por concluido. Si en la segunda exhortación el hermano acepta, entonces aquí no ha pasado nada. Eres bienvenido. Sigues en las filas de la iglesia, sigues bajo la cobertura del pastor, de los pastores, de los diáconos y toda la iglesia te abraza. Paso 3. ¿Puede suceder? Puede suceder. Por eso está aquí en la Biblia. Si aún así, pasados otros 6 meses, así extendiendo, viéndonos, así como la película Máximo Misericordioso, adelante, otros 6 meses se le dan al hermano. Rehúsa escuchar el exhorto con testigos, entonces después de un tiempo prudente los testigos deberán comunicárselo a la iglesia en general. ¿Saben qué, hermanos? Está pasando esto. Está sucediendo esto. Vamos a orar por esta pareja. Vamos a orar por los hermanos. Y la manera más apropiada es hacerlo es llevando el delicado asunto a los pastores, los cuales supervisarán su comunicación, la asamblea desde el púlpito. Esto no puede ser inquisitivo, ni se trata de avergonzarlos públicamente. Es amorosamente. Hermanos, estos hermanos ya se les ha hablado, ya se les ha exhortado, ya dimos un tiempo presente. Vamos a orar por ellos para que la misericordia de Dios les alcance y que el Espíritu Santo les redarguya. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? El cuarto paso de la disciplina en la iglesia se llevará a cabo hasta estar seguros de que el hermano amonestado ha pecado de manera continua pese a las amonestaciones anteriores, rehusando arrepentirse genuinamente. Esto después de haber sido confrontado apropiadamente en tiempo y forma. Y los pastores le enviarán una carta, fíjate, una carta advirtiéndole que si no se pone a cuentas con Dios de manera inmediata o a una fecha específica, el cuarto paso le será aplicado.
Fíjate, hay algunas iglesias que todavía llegando al paso 3, los pastores van y visitan al hermano en su casa y le entregan una cartita. Y le dicen, hermano, hermana, mire, con mucho amor le entregamos esta carta. Ya ha tenido usted 3 exhortaciones, pero ahora le damos su cartita para que cambie. Y entonces si llega una fecha determinada y el hermano no acepta, entonces sí se aplica el cuarto paso que viene ahí en Mateo 18. Una vez que el tiempo se cumple y el pecado y la negativa a moverse en arrepentimiento, entonces esa persona se dará a conocer públicamente la situación a toda la congregación en un culto ordinario próximo y se le indicará de manera clara a toda la iglesia a buscar al hermano, a invitarle el cambio en su vida antes de que el cuarto paso se ponga en marcha. Este paso es crucial y poderoso, es un suceso único y muchas veces permite que el hermano amonestado regrese a la comunión con Jesús y sus hermanos siendo perdonado y restaurado. Aún ahí, mira, que ya recibe su cartita, si el hermano se arrepiente, también se puede dar por concluido el asunto. Fíjate nada más, qué manera tan hermosa y tan amorosa. Todo esto es para que tú regreses, para que tú seas vuelto al redil, que no te pierdas y que la santidad de la iglesia siga en unidad. No es por un capricho, no es porque estemos enojados con alguien, no, no es por eso. Es por el amor que tenemos a las almas. Cuarto paso. Vamos a suponer que el hermano o la hermana sigue. No, seguimos hablando. Cuarto paso. Es la excomunión del hermano o de la hermana que insista de manera necia en seguir en su pecado. Si el hermano en la fe insiste y rehúsa incluso escuchar a la iglesia, debe de ser apartado de la comunión con los hermanos y condenado al ostracismo, así se le llama ostracismo, o a la excomunión, como quieras. Y debe de ser tratado como un gentil o un publicano. Ya no lo puedes tratar como un creyente. Pierde la cobertura, pierde sus derechos y lo pierde todo. Sí le vas a hablar, sí vas a tener contacto con él, en la espera de que posiblemente regrese por las oraciones de los santos, pero no sabemos cuándo. Pero va a regresar, esa es la esperanza. Lo anterior no significa que tal persona debe ser tratada de manera como si fuera de lo peor, como si ya, no sé, esta hermana ya está condenada, ya está condenadota. No, no está condenadota, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza. Las personas que están siendo disciplinadas deben de ser tratadas como incrédulos simplemente. Y sí, no se les permite que participen en las bendiciones y beneficios de la Asamblea de Cristo, eliminándolos de su cobertura. ¿Sabe qué, hermana? Pues usted, hermano, no quiere seguir la disciplina, se ha hecho todo lo posible y hemos orado todo por usted. Le voy a pedir de la manera más atenta que pase a retirarse de la iglesia, porque tenemos que cuidar. Aquí hay una situación y escucha esto. Piensa en esto. Hay hermanos que se están esforzando verdaderamente. Tú no lo ves, pero ellos ahí en sus casas oran, estudian, memorizan, repasan y en su comunión con otros creyentes sí se nota su diferencia. Esos hermanos han perseverado y además están dando testimonio. Y otros que no están haciendo absolutamente nada, están a todo dar. ¿Será justo eso? Que aquel que se está esforzando y aquel que no está haciendo nada pueden ser tratados igual. Tú dime. Creo que ni en la escuela te tratan igual. Entonces, sí hay una diferencia. Por eso es que uno como ministro, si estás viendo que estos hermanos se están esforzando, que le están echando muchas, y otros no están haciendo absolutamente nada, pues como que uno dice, bueno, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo anterior no significa que tal persona debe ser tratada de manera como si fuera de lo peor. Simplemente son eliminados de la cobertura de la asamblea, de las bendiciones y los beneficios. Nada más. Pero pueden regresar. ¿Cuándo? No sabemos.
¿Qué acaso nosotros compramos a la iglesia? ¿Somos dueños de las almas? No. ¿Quién las va a traer? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la autoridad? ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Dejémoslo en manos del Espíritu Santo. Ejemplos. En la iglesia de Corintio hubo una persona que se entregó a la lascivia en una relación de incesto con su madrastra. Mira nada más. Esto es grave. Y estaba en la iglesia. Y la orden de Pablo fue que se le apartara de la iglesia. ¿Saben qué? Apártenlo. Primera de Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun os comáis. Mira, puede haber en la iglesia como en Corintio fornicación, avaricia, idolatría, maldicencias, borracheras, robos. Sí, sí puede haber, porque entramos a la iglesia y estamos empezando a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos. Esa es la santificación progresiva. Y no es de la noche a la mañana, eso lleva tiempo. Entonces hay que ser pacientes. Pero de que puede suceder, puede suceder. Y si ese hermano está así en esto, y ya se le exhortó, ya se le amonestó, dice, con el tal, ni aun comáis, fíjate nada más. ¿Qué pasa con otros hermanos de otras congregaciones que no crecen y no crecen y no crecen? Va a llegar un momento en que tú los vas a saludar y hermano, sí. Pero va a llegar un momento en que, ¿sabes qué? Es que ya no empatamos. No empatamos ni en doctrina ni en crecimiento. Con la pena, la verdad, con la pena. Yo me he encontrado a muchas personas que se quedaron allá en la renovación carismática en el Espíritu Santo. Ya no empato yo con ellas porque chocamos en doctrina. Ellos siguen diciendo que reciben mensajes, revelaciones y visiones y que decretan. Hermano, no empato con usted. Y en ese contexto es entregado al sistema del mundo. La iglesia, si esa persona no obedece, se entrega ahí al sistema del mundo, ahí mismo en Primera de Corintios, pero en el 4:5, Primera de Corintios 5:4-5 agrega: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu, que es el Espíritu Santo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mira nada más qué palabras tan duras. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Todavía está la esperanza. Ahora aquí no quiere decir que vas a llamar a Satanás y lo vas a invocar y le vas a decir, mire, este hermano que no obedece, te lo entrego, Satanás, ¿eh? No, no es así. Podríamos pensar que eso dice aquí, pero no es así. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando esa persona, por su indisciplina y por amor a su propio pecado, es expulsada de la iglesia, pierde la cobertura, pierde la oración, pierde todo y se queda en mar abierto, en una balsita, y todos los tiburones le están dando vueltas. Y luego cuando llegan las marejadas, esas olas de 12, 14 metros, pues a ver si se salva, porque está solo. Eso es lo que pasa con esas personas que aman su pecado. Pero está en la esperanza de que pase por ahí después de un tiempo. Ese transatlántico gigante, hermoso, bellísimo, que dice Espíritu Santo, y pasa allí a un lado y le dice, ¿ya o todavía no? ¿Todavía amas tu pecado o todavía no? Tú dime. Y el Señor les hace ahí manita de puerco. Pero si su nombre está inscrito en el libro de la vida, dice, pues te guste o no te guste, vas para arriba. Y te vuelve a meter otra vez al barco de la salvación. No te va a gustar a lo mejor. Y vas a llegar y vas a decir, estaba bien a gusto en esta balsita, muerto de hambre, sin agua y todo asoleado, pero estaba bien feliz. Y llegas a ese transatlántico y ahí te bañan, te cambian, te ponen tu crema, te dan de comer y todavía estás enojado porque quieres estar en esa balsita. Hay mucha gente así. Y esto es vergonzoso. Hay mucha gente así.
Entonces eres entregado, esa persona es entregada al sistema del mundo, pero puede ser, como dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo, su espíritu en el día del Señor Jesús. Porque, ¿qué sabe si esa persona en los últimos minutos de su vida le ha placido a Dios Espíritu Santo salvarlo en ese momento? ¿Nosotros qué? Yo he visto personas que ahí en una cama, en el 7º piso del 20 de noviembre, todos llenos de tubos, se han arrepentido. ¿Y qué? Van a ir al cielo, van a estar con el Señor. Gracias, Dios. Pero, ¿de qué se perdieron? De los estudios bíblicos, de las prédicas, del crecimiento, de la coinonía, del gozo del Señor. Tantas bendiciones. Pero se lo perdieron, ellos no quisieron, pero fueron salvas en el último minuto. Pero así le plació a Dios. Cada quien. Aquellas personas que aman más su pecado que a Cristo, que lo salvó, y que de manera necia y terca siguen en su pecado sin arrepentirse, deben de ser totalmente apartadas del cuerpo de la iglesia y ser tratados con rechazo en un sentido no estricto, sino simplemente las puedes saludar, las sigues amando, sigues orando por ellas y estás en espera de que un día Dios las regrese. Aunque ojo, puede ser que no regrese a tu iglesia, puede ser que regrese a otra iglesia. Nada más que aquí hay algo. Hay personas que no tienen discernimiento y salen de Guatemala para meterse a Guatepeor. Y de repente puede ser que te las encuentres y te digan, ay hermano, pues ya estoy en la iglesia, ya me estoy congregando, y tú te pones feliz y le das gracias a Dios, y todo se viene abajo cuando te dice, y estoy con una pastora. Bueno, ¿sí te das cuenta? Puede suceder, pero... Y todavía a lo mejor la exhortas y le dices, hermano, mire, no hay pastoras, le dices, ¿por qué no? Les das las citas, y puede ser que todavía diga, bueno, pues lo voy a pensar. Y así es la vida. No sabemos a veces cuánta cosa tengan ahí en su mente que les está impidiendo conocer la verdad. Porque no ven la verdad, no la alcanzan a ver. Estas personas deben de ser tratadas con amor y con educación, en lugar de ser tratadas como un verdadero hermano en la fe. Sí hay una distinción, pero debemos de ser muy educados con ellos, con respeto. ¿Sabes qué, hermano? Hola, hola, ¿cómo están? Gracias. Otro ejemplo de disciplina de dos personas que blasfemaron haciendo caso a falsas doctrinas demoníacas. Pablo conoció a Dios, a dos, y él con su autoridad, ahí en 1 de Timoteo 1:20, si gustas anotarla, ahí hay otro caso de disciplina. Pablo los entrega al sistema del mundo a efecto de cuidar la santidad de la iglesia. 1 de Timoteo 1:20 que dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, mira, eran dos, que estaban igualitos los dos, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué cita nos acaba de leer ahí en Números nuestro hermano? ¿No dice que se los tragó vivos la tierra? O sea, Dios es un Dios disciplinado y quiere que nosotros seamos disciplinados, pero no nos gusta la disciplina. No nos gusta. Cuando nosotros debemos ser un ejemplo de disciplina en nuestro caminar, en nuestro andar, en nuestro hablar. La santidad de todo el cuerpo de Cristo es lo importante. Y al apartar a tal hermano se protege la pureza de otros que sí se están esforzando. Hay muchos hermanos y hermanas que sí se están esforzando. 1 de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Mira, con tantito que no se meta disciplina en la iglesia, toda la iglesia se va a contaminar. Con una sola persona que no disciplinemos. De igual modo se advierte a otros, a quienes quieran seguir el ejemplo de estas personas indisciplinadas. Si alguien ve que hay disciplina en la iglesia, dice, no, pues yo mejor me someto a la disciplina y empiezo a obedecer.
No sea que a mí me pueda pasar lo que le está pasando a este hermano. Y te repito, si estás sujeto a disciplina de parte de los pastores o de parte de Cristo, siéntete con gozo y con alegría porque eres hijo. Porque de otra manera, a nadie le importas. Y entonces estás bajo el sistema del mundo, sin cobertura, sin bendición y sin protección. Entonces, a ver qué pasa. 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, caray, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eso es cuando ya se dice el anuncio, como yo te decía en el paso 3, se le comunica a toda la iglesia. Lo anterior, para que se den cuenta de la seriedad del pecado. En el Antiguo Testamento se los tragaba la tierra. En el Nuevo Testamento simplemente te dicen, hermano, váyase de la iglesia, ya no es bienvenido aquí. Busque otra iglesia donde toleren su pecado. Busque otra iglesia. Hay iglesias evangélicas que sí toleran el pecado, y no pasa nada. Aquí se trata nada más de que cáiganle y cáiganle con sus ofrendas. Lo demás no nos interesa. ¿Y sabes qué? No es el punto. Debemos de dar un testimonio al mundo, al incrédulo, porque hasta los ángeles y los demonios nos observan. ¿Sí te das cuenta? No nada más es el mundo incrédulo el que te observa. Y también te observa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ahí ya es cuando cambian las cosas. Otra de las metas de la excomunión es no castigarle, sino que se dé cuenta de su pecado y renuncie a él. Puede ser que sea en un tiempo tardío. Por eso esta ejecución debe ser con amor y con humildad y nunca con un espíritu de orgullo, de superioridad o de vanagloria. Segunda de Tesalonicenses 3:15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Aquí está hablando de la primera, segunda fase de la exhortación de un hermano en Cristo. Háblale como un hermano, dice ahí. Cuando la iglesia ha hecho todo lo que le corresponde sin éxito alguno, para que el hermano en pecado se arrepienta y regrese a una vida de pureza delante de Dios y de los hombres. Ok, vamos a suponer que de repente este hermano o esta hermana regresa a la iglesia. Después de 1 año o de 2 años. Pero si regresa arrepentido, qué bueno, hay que darle gracias a Dios. Esa persona va a entrar a la iglesia, se le va a recibir y va a empezar otra vez desde cero. Tiene que empezar otra vez desde cero. Plan de salvación, tentación, pecado, salvación, justificación, regeneración. O sea, tiene otra vez que ser instruido nuevamente. Todos los fundamentos de la fe se le tienen que volver a dar. Porque entra nuevamente. Hay iglesias que no te dejan entrar a la nave principal si no tomas los 12 estudios de fundamentos de la fe del maestro MacArthur. No te dejan entrar. Primero usted tiene que estar en un estudio bíblico. Y después ya cuando tenga esos 7, 8 meses de preparación, entonces sí venga a la iglesia y ya puede entrar a las prédicas. Porque ya pasó por un proceso de purificación. Y hay iglesias que no, que dejan entrar a cuanto quieran. Y hay cosas peores en las iglesias, que llega cualquiera y luego les imponen las manos. Vengas, hermano, aquí ahorita vamos a orar por usted. Y luego hasta se ponen así en un círculo y todos imponiéndoles las manos. Y dice la Escritura, no impongáis las manos con ligereza. ¿Qué sabes tú en lo que anda esa persona? Ya estás imponiendo las manos, participando de pecados ajenos de esa persona. No necesitamos imponer las manos. Ya vimos un estudio sobre eso. Ya vimos por qué se imponen las manos. Entonces todo eso es lo que está pasando. Y está pasando porque no hay disciplina en las iglesias.
Ah, Cuando la iglesia ha hecho todo lo que le corresponde sin éxito alguno, para que el hermano en pecado se arrepienta y regrese a una vida de pureza delante de Dios y los hermanos, el individuo debe de ser dejado al sistema del mundo, al sistema de Satanás, abandonado a su pecado y a su vergüenza. Déjalo en las manos de Dios. Dios va a hacer con él. Porque ¿qué sabemos si su nombre está inscrito en el libro de la vida? No lo sabemos. No lo sabemos. Mejor en las manos de Dios. Yo te pregunto, ¿habrá mejores manos que las de Cristo? No, ponlo en las manos de Cristo. Porque, ¿qué tal si es un hijo tuyo el que está siendo disciplinado? ¿Te va a agradar? No te va a agradar. ¿Qué tal si es una hija tuya la que está siendo disciplinada en la iglesia? O un familiar muy cercano. Pero hay que disciplinar. Si la persona es un creyente verdadero, escuche esto, esto es lo maravilloso, una gran noticia. Si la persona es un creyente verdadero, es decir, si su nombre está inscrito en el libro de la vida, Dios lo regresará al redil de salvación. No eres tú, va a ser Dios el que lo va a regresar. Juan 10, 27, 29. Acompáñame a esta cita, la vamos a leer juntos. Juan 10, 27, 29. Este es algo extraordinario. Juan 10, 27, 29. Doy ahí unos segunditos en lo que oigo ese mover de las hojas de la Biblia. El que tengan su celular ahí, sáquenlo. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Mira cómo la salvación no se pierde. Mira cómo aquella persona que su nombre está inscrito en el libro de la vida no se pierde. Si aún regresara al mundo, Dios la va a traer. Mis ovejas oyen mi voz. Una persona que está para salvación va a reconocer la sana doctrina y donde esté va a regresar a ella. No se va a meter en una iglesia basura, no lo va a hacer, se va a meter donde estén dando sana doctrina. Y yo la conozco, y yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, ¿lo ves ahí? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjate qué garantía, ¿eh? Y esto, Dios no miente. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto, por favor, ahí en tu Biblia, quiero que lo tengas bien, bien, bien añadido ahí, que lo subrayes y lo resaltes ahí con un marcador. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, estamos en las manos de Cristo y esas manos también son las mismas manos del Dios Todopoderoso. Satanás quiere arrebatarnos, pero Dios no lo va a dejar. ¿Ya te das cuenta de la disciplina? ¿Por qué es la disciplina? ¿Y cuál es su objetivo? Es el amor, es la restauración, es la reconciliación, que te regreses. Hay una estadística, escúchala, casi el 90% de las ovejas que son disciplinadas en tiempo y forma, de acuerdo a como lo vimos ahorita, al cabo de los años, ¿qué crees? Dios las vuelve a traer al redil. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Quién es el guapo que se atreve? ¿Quién? ¿Satanás? ¿Dagón? ¿Azazel? ¿Astarot? ¿Belcebú? ¿Quién? ¿Quién se atreve? ¿Quién? ¿Sabes por qué? Porque tienes un sello, el sello del Espíritu Santo. ¿Y qué crees? Los ángeles lo ven, los demonios lo ven. Y dice, no, estos hombres son servidores del Dios Altísimo. Fíjate qué diferencia. Dios
a estas personas, a estos hermanos tan amados, aunque hayan pecado, no los dejará naufragar, aunque Él mismo lo desee, rescatándolo en el momento oportuno, aún tocando el fondo más hondo de su depravación. ¿Escuchaste bien? Estando lo suficientemente desesperado como para dejarse guiar por la misericordia de Dios y querer dejar su pecado. Va a llegar un punto en que esa persona va a hacer su llamado, bueno, va a estar desesperado, puede ser que esté sin comida, sin trabajo, abandonado por su esposa y por sus hijos porque ya no tiene nada que dar. Pues de ahí, bueno, ya está a punto hasta entrar en el alcohol porque ya no aguanta la presión. O hasta de decir, ¿sabes qué? Me voy a dar un tiro. Pero en ese momento lo va a agarrar el Señor y le va a decir, ¿a dónde vas? Y lo va a sacar y al otro día, sí, en 24 horas, toda su vida puede cambiar. Y le va a decir, ¿ya o más? ¿Quieres la balsita esa que se te está desinflando o quieres ir en el transatlántico de la salvación donde vas de lujo en ese mar? De lujo. Y entonces en ese momento Dios va a sacar a ese hermano, a esa hermana, y lo va a restaurar, lo va a lavar, lo va a limpiar, lo va a volver a injertar a la iglesia y lo va a hacer un cristiano auténtico, va a ser un diamante pulido. Y puede ser que ese hermano con esa disciplina que le pusieron, como se va a dar cuenta de dónde lo sacó Dios y que lo perdonó de toda esa podredumbre, va a amar más a Cristo y va a ser mejor cristiano. ¿Ah? A ver, échate ese trompo a la uña. Quien más ha pecado, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de que Dios lo ama y entonces ama más a Cristo. Y entonces, ¿cómo está ese hermano, esta hermana? No, pues está al 100. Gracias, Señor, porque yo ya vi el otro lado. Ya no quiero regresar ahí. Yo quiero ser tu hijo. Quiero ser injertado a tu gloria. Porque ya somos ciudadanos celestiales. Finalmente, de un individuo así no debemos de excluir todo contacto, pero ciertamente tomar una distancia prudente si es que todavía el hermano está en disciplina. Y cuando haya oportunidad, volverle a invitar a la comunión con los hermanos. Hermano, acuérdese que le hago una invitación. Y tal oportunidad nunca debe de ser desaprovechada por nadie, ni por el que está siendo disciplinado, ni por el que disciplino. Todos debemos aprovechar todo porque dice aquí que mientras hay vida, hay esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto, dice el proverbio. Con esto termino este estudio, la disciplina de la iglesia. Ahora